breve, ya. Ahora sí, ya se está grabando. Ya. El, ya, como iba diciendo, el sodio nos ayuda a esa parte de mantener la sangre dentro de el vaso sanguíneo. Me parece que sí la van a subir a YouTube, me parece. Ya. Este de aquí va a tener relaciones directas. Como pueden ver ahí, este de aquí se relaciona con el potasio. ¿Ya? Si el sodio sube, el potasio tiende a bajar. Y así viceversa. Si el sodio baja, el potasio tiende a subir. ¿Ya? Si este sodio se llega a pasar, por ejemplo, como vemos ahí, es hasta 145, tenemos 150 de sodio, esto se va a llamar hiper. Va, hiper, el sufijo hiper hace referencia a que está aumentado, es más. Y natremia es sodio. Entonces va a haber una hipernatremia, mucho sodio, lo que va a causar hipertensión, edema, trastornos neurológicos y un sinnúmero de cosas más. Pero mientras que este sodio llega a bajar, el mínimo de 135 llega a bajar a 120, 110, ¿ya? Esto se va a llamar hiponatremia. Hipo es poco, bajo, y natremia, ya lo dije, era sodio, entonces va sodio bajo. Esos términos de aquí de hipo e hiper los van a ver muchísimos a lo largo de la carrera y cientos de otros más. Pero para que ya se vayan acostumbrando a escuchar estos términos. Hiper, mucho, hipo, poco. Así con muchas cosas van a estar escuchando. ¿Ya? Y la hiponatremia va a causar una hipotensión y la taquicardia. Aquí detengámonos a pensar un rato. ¿Ya? Lo pensemos. El sodio, ¿qué va a causar? Va a causar que la sangre se quede en los vasos. Entonces, ¿qué pasa si este baja? La sangre va a tender a salir del vaso sanguíneo. Si llega a salir del vaso sanguíneo, va a disminuir la presión. Imagínense como que si fuera una manguera. Una manguera cuando nosotros la abrimos al máximo, eh, llega a completar todo el diámetro de la manguera y sale fuerte, sale a chorro, o sea, tiene presión. Ahora imagínense si cerramos un poco la llave. Sale menos, sale poco y sale a baja presión. Lo mismo va a pasar en nuestros vasos sanguíneos. Si llega a salir el líquido que normalmente está contenido en el vaso sanguíneo, va a disminuir la presión. Por ende, va a haber una hipotensión. Hipo, baja, tensión, presión. Baja presión. ¿Ya? Y taquicardia. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un aumento del ritmo cardíaco. Taqui es rápido y cardia viene a ser corazón, que el corazón late rápido. ¿Ya? ¿Por qué va a haber la taquicardia? Porque al momento de nuestro cuerpo de detectar la baja presión, va a favorecer estos mecanismos compensatorios que van a hacer que el corazón lata más rápido. Entonces, por ende, va a haber la taquicardia para que el poco volumen que llega al corazón salga a una mayor presión para igualar esa disminución del volumen sanguíneo. Y así con todos los electrolitos van a haber cambios, si es que llegan a aumentar o llegan a disminuir. El potasio mantiene las funciones cardíacas y la contracción muscular. El magnesio relaja las células musculares. El calcio ayuda a la coagulación, la contracción muscular y el fortalecimiento óseo. Estas son pocas de sus múltiples funciones en el organismo. Esto es para mencionar algunas. Y para que ustedes lo tengan en cuenta, que esto de aquí lo van a ver y es muy importante que lo sepan. Y esto de aquí es lo importante de la química en sí. Y otros temas que ya vamos a ver más adelante. Ya, siguiente. Ahora sí, vamos a entrar al tema de la tabla periódica. Antes de entrar al tema de la tabla periódica, vamos a hablar un poco de historia. ¿Ya? Esta tabla periódica apareció en 1866, ¿ya? Fue creada por el químico ruso llamado Dmitri Mendeleev. Antes de eso, habían distintas formas de ordenar la tabla periódica. No había un consenso como tal de cómo habían que ordenar los elementos, porque en su momento
los elementos que habían descubierto hasta ese entonces, que más o menos, estamos hablando de 1800 y pico, ¿ya? Que antes de que se propusiera esta organización, habían unos 60 y pico, 66, 63 elementos descubiertos, ¿ya? No eran, eran totalmente diferentes unos de otros. Habían algunos gases nobles descubiertos, habían unos metales descubiertos, algunos metaloides, así que no habían relaciones entre ellos, ¿ya? Entonces por eso era lo difícil de poder organizarlos de una forma que sea funcional y que sea entendible para, para todos los químicos. Entonces, ¿qué, qué pasó? Este señor Dimitri, que propuso esta tabla, este, la organizó de esta manera, tal cual la ven aquí. Pero ¿qué pasaba con estos elementos que todavía no se habían descubierto? ¿Ya? Este señor dejó esos huecos vacíos de los elementos que no se habían descubierto hasta la fecha. Ya, tomemos el ejemplo de el galio. Ya, me acuerdo tanto que el galio, eh, él había dejado este hueco para este elemento y él había dado una predicción de este elemento. Había predicho que iba a ser un metal, que su punto de fusión iba a ser bajo y que su peso iba a ser de 6. ¿Ya? ¿Qué creen que pasó años más tarde? Un científico, me parece que argentino, descubrió el galio. Ya, años más tarde apareció este elemento, se descubrió. ¿Y qué creen que eran las características de este elemento? Ya, que era un metal, que su punto de fusión era bajo, o sea que se podía derretir en nuestra palma de la mano, y además que su peso era de 4,3. Aquí falló Mendeleev. Pero eso de ahí cuando le llegó a Dimitri no le gustó, porque a él no le gustaba perder. Él coge y saca un artículo que decía que el descubridor del galio estaba mal, que ese no era su peso, que estaba equivocado, que era 6, que era imposible de que sea 4. Tiempo después, ¿qué creen que pasó? Este señor que descubrió el galio sacó otro artículo admitiendo su error y dándole la razón a Dimitri, que el peso efectivamente era 6. ¿Ya? Y así con todos los elementos, poco a poco se fueron llenando los huecos en blanco, los vacíos se iban llenando. ¿Por qué? Porque Dimitri se dio cuenta de que sí seguían un orden específico eh, estos elementos. Por eso es que él, sin siquiera saber los elementos que no se habían descubierto, que él no los había visto, pudo descifrar varias cosas, así como pasó con el galio. ¿Cómo iban a ser? ¿Qué tipo de elementos pueden ser? ¿Cuánto iban a pesar? Por eso es muy importante esta tabla periódica porque nos dice en poco espacio mucha información, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo ordenó él? Tenemos que se ordenan en 7 filas horizontales que se denominan periodos y 18 columnas verticales que se denominan grupos o familias. Estos grupos o familias también se dividen en grupo A y grupo B. Ya lo vamos a ir viendo más adelante cada uno de ellos. Ya. Los periodos, sus elementos tienen el mismo número de nivel de energía y sus propiedades varían periódicamente al avanzar de la fila. ¿Qué quiere decir esto? La primera fila, imagínense esta tabla periódica como que más arriba tiene menos capas, como si fuera una cebolla. La primera fila, que es el hidrógeno y el helio, tienen solo una capa. La que le sigue va a tener la primera capa y otra más. La tercera fila
va a tener la primera capa, la segunda capa y otra más, y así sucesivamente, hasta completar las 7 filas que va a tener 7 capas. Así poco a poco se van llenando las capas, ¿ya? Y los grupos o las familias, que son las columnas, estos de aquí van a tener el mismo número de electrones o de valencia, lo que indica las propiedades que son similares. Por eso, esta clasificación que vamos a ver más adelante. Siguiente, siguiente. Ya. Aquí vemos algunas de las informaciones que nos da cada elemento de la tabla periódica, su número atómico, su punto de ebullición, su punto de fusión, su densidad, el nombre, el símbolo que tiene, la estructura atómica, el número de valencia y el peso atómico. Es por eso les digo que nos da mucha información en muy poco espacio. Ya, siguiente. Ya. Estos grupos, si ven en la imagen de la derecha, como les había dicho, se clasifican de esta forma porque adquieren propiedades similares. Por ejemplo, tenemos los metales alcalinos que están representados en la parte más izquierda, de ahí vienen los metales alcalinoterros, los metales de transición en el centro, los metales térreos, los carbonoides, los nitrogenoides, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles. Y por último, al final, en la parte más inferior de todas, tenemos las tierras raras. Ya, siguiente. Ahora vamos viendo cada uno de ellos y los ejemplos que tenemos. El grupo A o típicos. Tenemos el grupo 1A, el 2A y el 3A. El grupo 1A tenemos que son los metales alcalinos. ¿Ya? Es la primera columna que vemos. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Se denominan metales alcalinos por la reacción violenta con el agua. El grupo 2A, que es la siguiente columna, tenemos los metales alcalino-terros, que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. ¿Por qué se denominan metales alcalino-terros? Debido a que sus óxidos son básicos y se hallan en depósitos minerales en la corteza terrestre. El grupo 3A, la tercera columna, son los terrios, el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio. Siguiente. Ya. El grupo 4A, que son los carbonoides, el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo. eh, el carbono y el silicio son no metales. El germanio es un metaloide y el plomo y el estaño son metales. El grupo 4A, el 5A, perdón, el 5A son nitrogenados, tenemos el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto. El nitrógeno, el fósforo y el arsénico son no metales, mientras que el antimonio y el bismuto sí son metales. El 6A son los anfígenos o calcógenos. Tenemos al oxígeno, al azufre, al selenio. Es metal, el plomo. Sí, ¿alguien alzó la mano? Ya. Eh, ya, el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro son no metales. Ya. Ahora el grupo 7 y el 8 del grupo A tenemos que el 7 son los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. El flúor y el cloro son gases. El bromo es líquido.
El yodo y el astato son sólidos. Son moléculas diatómicas, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ya vamos a ver más adelante con una imagen eso de las moléculas diatómicas. Ya. El grupo 8A son los gases inertes o nobles, son los que se encuentran es totalmente al final, en la última columna, que son los gases inertes o nobles, que son el helio, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Estos de aquí van a ser los únicos que se van a encontrar de forma libre y son estables, porque poseen 8 electrones en su última capa. Ya, siguiente. Estos son los gases nobles, los del grupo 8A. ¿Estos que son? Son un grupo de 6 elementos que presentan que en su estado natural son gases. Ya ocupan la última columna de la derecha. En su estado natural son gases. Estos gases inertes son monoatómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen moléculas. Todos ellos existen en una proporción en la atmósfera terrestre. En el universo, el helio es uno de los elementos más abundantes, que es superado solo por el hidrógeno. Por tener 8 electrones en su último nivel, a diferencia del helio, estos gases presentan estabilidad química, por lo que no existen reacciones químicas con otros elementos, porque ya están estables. Ya cumple esta ley del octeto. Ya, siguiente. Ahora vamos al grupo B, que son los que están en el centro, son los metales. Ya, estos del grupo B también se van a dividir en varios subgrupos, el 1B, el 2B, el 3B y el 4B. El 1B tenemos al cobre, a la plata, al oro. El 2B tenemos al zinc, al cadmio, al mercurio, que son metales usados como líquidos. Al 3B, el escandio, al itrio, elementos lantánidos del 57 al 71 y actinos del 89 al 103, que son metales radiactivos. Ya lo vamos a ver esto de aquí más en específicos en otra diapositiva. El grupo 4B, el titanio, el circonio, el asfanio y el rutherfordio. Estos de aquí se encuentran, como ya lo dije, en la parte central de la tabla periódica y debido a sus configuraciones electrónicas son incompletas. Por eso se les llama metales de transición y son buenos conductores de calor y electricidad. Siguiente, la anterior, te saltaste uno. Ya, ahora tenemos los grupos 5B, tenemos al vanadio, al niobio, al tantalio, al grupo 6B, cromo, molibdeno, wolframio, seabromio, el 7B al manganeso, al tecnecio, al renio, al borio, al 8B el hierro, el rutenio, al osmio, cobalto, al rodio, al iridio, al níquel, al paladio y al platino. Ya, siguiente. Ahora vamos a hablar de esos elementos que les había comentado, que son los de las tierras raras, ya, que son los lantínidos y los actínidos. Estos de aquí se encuentran en forma de óxido, por eso son llamados tierras raras. Aparecen en la parte inferior de la tabla periódica, como vemos en la imagen, y están conformados por la serie lantánida y actínida. Los lantánidos forman parte del periodo 6 de la tabla periódica, son un total de 15 elementos desde el número atómico 57, el lantano, hasta el 76, que es el lutencio, y tienen una apariencia de metal brillante. Los actínidos forman parte del periodo 7 en la tabla periódica. Son 15 elementos químicos que poseen características comunes y abarcan desde el 89 hasta el 103. Ya, siguiente.
aquí hay una imagen eh, de cómo está organizada la tabla periódica de acuerdo a su afinidad electrónica. Vemos que mientras más a la derecha y más hacia arriba está, tiene mayor afinidad eléctrica, así como la energía de ionización. Y el radio atómico, mientras es más inferior y más a la izquierda, es mayor. El carácter no metálico se encuentra hacia arriba y hacia la derecha, y el carácter metálico es hacia abajo y hacia la izquierda. Ya, siguiente. Ya, estos son los elementos diatómicos que hace un momento les había mencionado, que no existen solos en la naturaleza, sino que son dos átomos del mismo elemento unidos por un enlace covalente no polar. Y estos son los ejemplos: el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, ya, el cloro, el bromo y el yodo, y el flúor también. Ya, siguiente. Aquí algunas de las características de los metales, los metaloides y los no metales. Primero vamos a hablar de la conductividad de calor y de la electricidad. Los metales son muy buenos en ellos. Los metaloides en ciertas condiciones conducen estas propiedades. Los no metales son muy malos para conducir estas propiedades. La maleabilidad y la ductilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden adaptar formas. Los metales, si son maleables y dúctiles, se han visto al momento de forjar una espada, como al calentarla, este pedazo de metal sí se puede moldear a cualquier forma. Ya. Los metaloides, en su mayoría, no son ni maleables ni dúctiles, y los no metales para nada son maleables ni dúctiles. Sus puntos de fusiones en los metales tenemos que son altos, son muy altos, y los metaloides son medios y los no metales son bajos. Eh, la característica de los metales que se vuelven cationes. ¿Qué quiere decir esto? Que ceden los electrones. Los no metales, en cambio, los reciben. Son aniones, se convierten en aniones. Y los metaloides pueden actuar como un metal o como un no metal, o sea, puede actuar como un catión que cede electrones o como un anión que recibe electrones. Ya, siguiente. Esto es lo que les había mencionado hace poco sobre la regla del octeto, que es una regla que tienen que cumplir, es como algo imperativo de cada elemento de cumplir. Digamos que cada elemento se siente incómodo si no llega a cumplir esta regla, ¿ya? Sí o sí, todos los elementos tratan de cumplir esta regla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada elemento trata de buscar su estabilidad. ¿Cómo la encuentran? Alcanzando los 8 elementos, los 8 electrones en su última capa de valencia. Esto, si ustedes se han puesto a pensar, no pasa en los primeros elementos, que es el hidrógeno y el helio, porque estos de aquí solo van a tener 2 electrones, ¿ya? Por eso es que estos dos van a ser la excepción de ellos, porque ellos alcanzan su estabilidad solo con dos. Pero de ahí todo el resto de los elementos tienen que cumplir esta regla para poder ser estables. Y los únicos que cumplen esta regla son los de la derecha del todo, que son los gases nobles, eh, que en su forma más natural tienen estos 8 electrones en su última capa. Ya, siguiente. Siguiente. Ya. Ya con eso terminamos la tabla periódica. ¿Alguien no entendió algo? ¿Alguien quiere que repita algo? ¿O alguna otra duda sobre cualquier otra cosa para seguir con el siguiente tema? ¿O todo quedó claro?
Mm, bueno, me imagino que no. Ya, ahora vamos a hablar de los estados de la materia. Tenemos que hay tres estados de la materia bien claros que podemos definirlos como el sólido, el líquido y el gaseoso. Hay muchos más, pero estos son los principales. El sólido tenemos que va a tener una forma definida. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en la imagen, puede adoptar una forma específica. Nosotros lo podemos ver y asociarlo a cualquier forma. Mientras que el líquido es indefinida porque ésta se va a adaptar al material o al envase que lo está conteniendo. Por ejemplo, aquí es un matraz. Así que el agua, imaginémonos que es agua, adapta la forma triangular del matraz. En el gaseoso, asimismo, es indefinida porque va a adoptar la forma de lo que lo está conteniendo. El volumen en el sólido también es definido, porque si pensamos, por ejemplo, una roca, vamos a saber su volumen. Ya en el líquido también, asimismo, si nosotros cogemos un galón de agua, vamos a saber el volumen, pero en el gaseoso no, porque no podemos, digamos que, pesar el gas. Ya. La comprensibilidad, el sodio es insignificante por no decir nula, porque si se dan cuenta, los átomos se encuentran muy pegaditos entre ellos, así que no hay forma de que se junten más. ¿Ya? En el líquido, si se dan cuenta, están no tan unidos, pero sí algo separados, entonces sí va a haber algo de comprensibilidad. Y en el gaseoso va a haber mucha, va a ser alta, porque si se dan cuenta, los átomos se encuentran muy dispersos entre ellos. Ya. Siguiente. Ahora, los cambios en la materia. Tenemos dos cambios, el físico y el químico. El físico no altera la estructura o identidad de una sustancia. O sea, no cambiamos como tal el elemento que tenemos. Por ejemplo, aquí vemos que cortan una hoja. La hoja al cortarla sigue siendo una hoja. Una banda al estirarla sigue siendo una banda si la soltamos o la estiramos hacia el máximo. Una madera, si la cortamos, sigue siendo una madera, solo partida a la mitad. En cambio, los cambios químicos hacen referencia a que ya se altera la estructura, la identidad de la sustancia, ya no es lo mismo que era antes. Si quemamos un papel, ya no es un papel, vienen a ser cenizas, se transforma en humo una parte, ya. Si prendemos leña, ya la madera que quemamos no va a ser madera, sino puede ser carbón, ya. Si hacemos alguna mezcla química, ya, si oxidamos algún metal, ya no va a ser un metal, va a haber, va a ser una solución. Ya. Siguiente. Aquí algunas de las propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas, ¿qué quiere decir? Ayudan a distinguir unas sustancias de otras parecidas y no depende de la cantidad de la materia presente. ¿Ya? Entre ellas tenemos la densidad, la dureza, la solubilidad, la viscosidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Esto de aquí nos va a ayudar a distinguir unas sustancias de otras, ¿ya? Sin importar cuánta sustancia tenemos de, de ella. Mientras que las extensivas son comunes a todos los cuerpos, pero estas sí van a depender de la cantidad de materia que tengamos. La masa, el volumen, el peso, la longitud, la inercia, la porosidad, la impenetrabilidad y la divisibilidad. Ya, siguiente. Aquí tenemos algunas propiedades intensivas, físicas y químicas. Por leer algunas, el punto de ebullición, que ya lo vimos, el color, la lubricidad, la conductividad eléctrica, si se disuelve o no en agua, la viscosidad, la ductilidad, la dureza. Químicas, si arde en aire, si explota, si es tóxico, si reacciona o no con el agua, se descompone o no cuando se calienta, si reacciona con metales o no metales, ¿ya?
Siguiente. Ahora, propiedades físicas de los metales y los no metales. Ya en el estado físico, todos son sólidos en cuanto a los metales, mientras que los no metales pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos. La conductividad, los metales sí son buenos para conducir el calor y la electricidad, mientras que los no metales son malos. El lustre hace referencia al brillo. Los metales son brillosos, mientras que los no metales pueden ser opacos. La maleabilidad, muchos de ellos se pueden martillar o laminar si se los calienta, obviamente. En cuanto a los metales, mientras que los no metales no son maleables, son frágiles, estos se rompen. La ductilidad, muchos se pueden estirar para formar alambres. Tenemos los alambres de cobre, estos son metales, mientras que los no metales no son dúctiles, ¿ya? La dureza, los metales son duros, pero algunos otros son blandos, por ejemplo, el plomo, el sodio, y los no metales en su mayoría no son duros, a excepción del diamante, que es carbono comprimido. Siguiente, ya. ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? Porque ya vamos a entrar a los enlaces que hay. Ya esto de aquí es corto. Bueno, me imagino que no. Igual cualquier cosa me pueden ir interrumpiendo o alzando la mano o escribiendo. Ya. Pues la anterior. ¿Qué son los enlaces? Estos enlaces tenemos aquí tres ejemplos, que son el iónico, el covalente y el metálico. Estos de aquí son nada más que la unión de dos o más átomos que pueden ser iguales o diferentes. Estos átomos se unen con la finalidad de volverse estables. La regla del octeto. Todos los elementos que hemos visto buscan esta estabilidad. Por eso forman estos tipos de enlaces. Y de acuerdo a qué elemento se une con qué, de acuerdo a, a si el elemento es igual o es diferente, se van a dar sus nombres. Ya, sigamos. Siguiente. Comencemos con el iónico. Este es un metal más un no metal. Si se dan cuenta, aquí tenemos un sodio y un cloro. Va a haber una transferencia de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que el electrón se va a ir del menos electronegativo al más electronegativo. Digamos que el cloro hace como tiene un imán o le roba este electrón al sodio. Ya, ¿por qué? Porque ese electrón está siendo atraído por esa fuerza negativa que tiene el cloro. Por eso siempre va a haber, va a, se va a dar entre un elemento no tan electronegativo hacia uno que sí es mucho más electronegativo. Siempre el electrón va a buscar al elemento más electronegativo. Ya, estos enlaces se van a diferenciar por tener una electronegatividad mayor a 1,7. Ya vamos a ver cómo se calcula esto de aquí. Ya, siguiente. Con esta tabla, ustedes pueden realizar este cálculo de electronegatividad. Teníamos el ejemplo anterior, que era el sodio, que lo tenemos en la tercera fila al inicio, que es 0,9, y el cloro, que lo tenemos en la misma fila casi al final, que es 3,1. Si nosotros restamos el 3,1 menos el 0,9, nos va a dar un valor mayor a 1,7. Por ende, va a ser un enlace iónico. Ya, nosotros podemos hacer esto mismo con cualquier tipo de compuesto que tengamos enfrente, ¿ya? Y según el resultado, saber qué tipo de enlace es. Ya, siguiente. Ahora algunas características de estos compuestos iónicos. Sus puntos de fusión y ebullición son altos. Generalmente son solubles en agua, no conducen electricidad en estados sólidos
y todos son sólidos a temperaturas ambientes y al disociarse en agua pueden conducir la electricidad. Siguiente. Ahora, el enlace covalente. Este enlace covalente se va a dividir en dos, que es el polar y el no polar. Ambos van a estar dados por la unión de de dos no metales. La única diferencia es de que, para que no se confundan, imagínense de que el no polar son gemelos. Entonces van a ser una unión de dos mismos elementos. Entonces, estos de aquí, al ser gemelos, se comparten los electrones. No se los roban, ya. Se comparten de una manera equitativa e igual. Mientras que los enlaces polares, asimismo va a ser un no metal con otro no metal, pero al ser diferentes elementos, estos de aquí se van a compartir el electrón de una manera desigual. Estos electrones van a ser atraídos con más fuerza al átomo más electronegativo, lo que pasaba en un enlace iónico. Pero en este caso es un no metal más un no metal, no es un metal y un no metal. ¿Ya? Siguiente. Algunas características de estos enlaces covalentes, la anterior te pasaste uno. Tenemos que sus puntos de ebullición son bajos y de fusión también. No conducen electricidad ya que no hay cargas de electrones libres. Si se dan cuenta en la imagen, no hay ningún electrón suelto. Todos estos de aquí, se encuentran completos, se encuentran estables, así que no tienen un electrón libre para que puedan, conducir esta electricidad. A temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gases, y lo igual disuelve lo igual. ¿A qué quiere decir esto de aquí? Que este, un compuesto que sea covalente polar solo va a poder ser disuelto por un, disolvente covalente polar. O sea, lo polar puede disolverse solo por lo polar, mientras que lo no polar puede ser disuelto por un disolvente no polar. ¿Ya? Lo igual disuelve lo igual. Un disolvente polar no va a poder disolver a un compuesto no polar. ¿Me explico? Tiene que ser no polar y no polar o polar y polar. Ya. Siguiente. Ya. Ahora aquí viene lo importante, que es para calcular, para saber más bien qué tipo de enlace estamos viendo. Cuando nosotros hacemos esa resta que les había mencionado antes, con la tabla que les había mencionado antes, el resultado puede ser cero, que quiere decir que es un covalente no polar. Si recordamos, los no polares son gemelos, así que van a ser el mismo elemento. Vamos a restar el mismo número. Por ende, el resultado siempre va a ser cero, porque va a ser el mismo elemento. Por eso va a ser un enlace covalente no polar. Pero si el resultado es mayor a cero y menor a 1,7, va a ser uno polar, un enlace covalente polar. Y si el resultado que nos da es más de 1,7, lo podemos catalogar como un enlace iónico. Sencillo. Ya. Siguiente. Siguiente. Ya. Ahora para terminar ya el enlace metálico. Este de aquí, como su nombre mismo lo dice, es un metal más otro metal. Esto, si se dan cuenta en la imagen, son los átomos muy cercanos, muy pegaditos a uno con otro. Esto de aquí es lo que les va a dar su dureza, sus propiedades que, además de formar esta nube de electrones, que son todos esos puntitos naranjas que ustedes ven a lo largo de la foto, ¿ya? A eso se refiere con nube de electrones, que también va a promover todas las propiedades físicas y químicas que tiene. Por ejemplo, los metales son buenos
conduciendo la electricidad y el calor. Son maleables, son dúctiles, tienen fuerza por esto mismo y tienen lustre, que tiene ese brillo característico. Ya, siguiente. Y aquí algunas de las características en los enlaces que ya hemos hablado, que igual lo pueden encontrar en su libro. Ya, igual estas diapositivas se las voy a pasar. Ya. Y creo que esa ya sería la última. Ya con eso terminamos la clase. Sí, ya voy a dejar de grabar en este momento.